Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El examen es de matemáticas y corresponde a la segunda convocatoria de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Problema de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Reparto inversamente proporcional. Problema de funciones lineales. Trigonometría. Función lineal, ecuación de una recta. Probabilidad, diagrama de árbol. Y por último, un ejercicio de estadística, medidas de centralización y de dispersión. Como podéis ver, un examen muy completo. Antes de comenzar a resolver este examen tan completo, voy a dejaros aquí una serie de vídeos que os pueden ser muy interesantes para repasar algunos de los temas que salen en este examen. No dejéis de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. En primer lugar, os dejo aquí un código QR con el que podréis repasar teoría y ejercicios de probabilidad. En este código QR que pongo a continuación podéis ir a un curso de matrices y determinantes. Os recomiendo que toméis la parte de método de Gauss, resolución de determinantes y regla de Cramer, aunque si lo hacéis entero, mejor para vosotros. Aquí os pongo dos códigos QR que os llevarán a ejercicios resueltos de los exámenes de la PAU. En estos ejercicios se trabaja con sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Se plantea el sistema a partir del enunciado y luego se resuelve. Y por último, teoría y ejercicios de estadística. Y antes de resolver este completísimo examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si deseas seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. En una carrera popular participan entre hombres, mujeres y niños un total de 250 personas. El número de mujeres supera en 30 al de niños y el triple del número de hombres es igual al doble del número de los niños y las mujeres juntos. Apartado A. Plantea un sistema de ecuaciones que permita averiguar cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos niños han participado en la carrera. Apartado B. Resuelve el sistema. Vamos a resolver este ejercicio que, claro, ya nos indican que hay que hacerlo mediante un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, como siempre, en primer lugar, se definen las incógnitas del problema. X igual a número de hombres, Y igual a número de mujeres y Z igual a número de niños. Una vez definidas las incógnitas, traducimos del español al lenguaje algebraico. Entre hombres, mujeres y niños, un total de 250 personas. Traducido sería X más Y más Z igual a 250. A continuación, el número de mujeres superó o supera en 30 al de niños. Bueno, aquí vamos a escribir Y igual a Z más 30. Mucho cuidado que aquí mucha gente se confunde. El número de mujeres es 30 unidades mayor que el número de niños, por eso el más 30 suma al número de niños. Antes de plantear la tercera ecuación, despejamos de manera que colocamos las incógnitas a un lado y los números al otro, obteniendo Y menos Z igual a 30. Por último, el triple del número de hombres es igual al doble del número de los niños y las mujeres juntos. Esta ecuación quedaría escrita como tenéis en pantalla. 3x, que es el triple del número de hombres, es igual a 2 por la suma de Y más Z, porque Y más Z son las mujeres y los niños juntos y el 2 implica que es el doble. Operamos y dejamos la ecuación tal como tenéis en pantalla. 3x menos 2y menos 2z igual a 0. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta para entender bien lo que estamos haciendo y para poder seguir el proceso por completo. El sistema de ecuaciones quedaría tal como queda en pantalla. X más Y más Z igual a 250, Y menos Z igual a 30 y 3x menos 2y menos 2z igual a 0. En la parte derecha he puesto un código QR que os permitirá acceder a un vídeo sobre determinantes, para aprender a resolver los determinantes. Esto es interesante en este caso porque para resolver este sistema de ecuaciones voy a utilizar la regla de Cramer. Podéis utilizar cualquier método que deseéis siempre que esté bien hecho. Yo recomiendo el método de Gauss o la regla de Cramer. En unos vídeos hago el método de Gauss y en otros la regla de Cramer, aunque en estos de Castilla-La Mancha, por si os vale de referencia,
Estoy utilizando siempre la regla de Kramer, ya que al haber números grandes en los sistemas de ecuaciones me es más cómoda. Comenzamos con la incógnita x, que es igual al determinante a sub x dividido el determinante de a. Como veis, el determinante de a está formado por los números que multiplican a las incógnitas. Por eso, la primera fila es 1, 1, 1, la segunda 0, 1, menos 1 y la tercera 3, menos 2, menos 2. El determinante que va en el numerador es el mismo que hay en el denominador, solo que se cambia la primera columna por los términos independientes, 250, 30 y 0. Como veis, los he puesto de color rojo para que destaquen. Resuelvo los determinantes y me queda que x es igual a 100 tal como tenéis en pantalla. Lo dicho, no dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de hacer los cálculos por vosotros mismos. Y de nuevo, si estáis haciendo otro método, sin problema, esperamos a terminar el ejercicio, vemos el resultado final y si coincide, sin problema. Si no coincide, cuidado, hay un error. Calculamos la incógnita y tal como tenéis en pantalla, determinante a sub i partido el determinante de a. Tened en cuenta que el determinante de a es menos 10, ya lo he calculado antes. Solo tengo que calcular el determinante de a sub i. En este caso, sustituyo la segunda columna por los términos independientes, tal como tenéis en pantalla, obteniendo el resultado de 90 para la incógnita y. Mismo procedimiento para la z. Como veis, la regla de Kramer es muy mecánica. Por supuesto, si no la conocíais, no os estaréis enterando de nada. Id a mi curso de matrices y determinantes y aprendedla primero. Calculamos la z y me queda un resultado de 60. Y como siempre debemos dar el resultado. En la carrera participan 100 hombres, 90 mujeres y 60 niños. El ejercicio dice lo siguiente. Un profesor reparte 52 ejercicios de repaso entre los 3 alumnos que han suspendido el último examen, de forma inversamente proporcional a las notas que han sacado estos alumnos en el último examen, que son 4, 3 y 2 respectivamente. ¿Cuántos ejercicios debe hacer cada uno de estos alumnos? Bueno, vamos a resolver este ejercicio de reparto inverso. Está claro que el alumno que ha sacado un 4 tendrá que hacer menos ejercicios que los alumnos que han sacado un 3 y un 2. A eso se refiere el reparto inversamente proporcional. Este ejercicio de reparto inverso se puede hacer de varias formas. Yo explicaré una de las más habituales, pero como siempre, si vosotros sabéis hacer otra y os sale bien, sin problema, comparamos resultados y punto. Si no sabéis cómo hacerlo, seguid esta explicación que es muy mecánica y siempre se hace igual. Por eso es lo que quiere decir que es muy mecánica, que siempre se hace igual. La verdad es que a veces digo cosas y no me entero ni de lo que estoy diciendo, ¿vale? Vamos a seguir por pasos este ejercicio. En primer lugar, se obtienen los inversos de las notas. Un cuarto, un tercio y un medio. A continuación, convertimos las fracciones a denominador común, que es el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 2 es 12. De manera que un cuarto es igual a 3 doceavos, un tercio es igual a 4 doceavos y un medio es igual a 6 doceavos. Si tenéis alguna duda, parad el vídeo, volver hacia atrás e ir haciendo vosotros los cálculos. Continuamos. Realizamos un reparto directamente proporcional con los numeradores 3, 4 y 6. Lo haríamos de la siguiente manera. X partido 3 es igual a y partido 4 igual a z partido 6 igual a el cociente de x más y más z dividido 3 más 4 más 6. X más y más z sabemos que es 52 porque el profesor reparte 52 ejercicios y 3 más 4 más 6 es 13. Al dividir 52 entre 13 nos queda 4 y ya podemos resolver el ejercicio. Calculamos x, y y z de la siguiente manera. X tercios, como podéis ver, si seguís la cadena de igualdades, es igual a 4. De manera que al despejar la x nos queda 12. Y cuartos es igual a 4, de manera que y nos queda 16. Y por último, z sextos es igual a 4, la z nos queda 24. Es hora ya de dar la solución. Diremos lo siguiente. Al alumno que sacó un 4 le toca hacer 12 ejercicios. Al que sacó un 3 le toca hacer 16 ejercicios, como veis, una mayor cantidad. A menor nota, mayor número de ejercicios. Y al de menor nota, que es el que sacó un 2, le corresponde hacer 24 ejercicios. Este tipo de ejercicio de reparto inverso no es la primera vez que lo veo en estos exámenes de las pruebas de acceso a grado superior de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, os recomiendo que mecanicéis el procedimiento y aprendáis a hacer bien este tipo de ejercicios, ya que si lo sabéis hacer es un ejercicio muy sencillo, en mi opinión, pero claro, hay que saber hacerlo.
El ejercicio dice lo siguiente. Una persona tiene dos ofertas de trabajo como comercial de ordenadores portátiles. En la oferta A, cobra un sueldo mensual fijo de 500 euros y 25 euros por portátil vendido. Y en la oferta B, cobra un fijo mensual más alto de 750 euros, pero cobra menos por portátil vendido, 15 euros. Apartado A. Expresa cada oferta en forma de la función que calcula las ganancias mensuales en función del número de ordenadores portátiles vendidos. Apartado B. ¿A partir de cuántos ordenadores portátiles vendidos ganará más dinero con la oferta A de trabajo? Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante. En el apartado A podemos expresar mediante una función lineal la relación entre variables. De forma general, podemos decir que las ganancias del comercial serán iguales al sueldo fijo más el sueldo variable, que depende del número de ordenadores portátiles que venda. De manera que vamos a definir y igual a las ganancias del comercial y x igual al número de ordenadores portátiles que ha vendido. En este caso, podemos escribir la función de la forma y igual a A más B por X, donde A será el sueldo fijo y B es lo que gana por ordenador portátil. De forma que en la oferta A, que le hacen de trabajo al comercial, sus ganancias Y serían iguales a 500 más 25 por X. La oferta B, como podéis imaginaros, será igual la Y a 750 más 15X. Y eso sería lo que nos piden en el apartado A. Para calcular el apartado B, es decir, a partir de cuántos ordenadores portátiles vendidos ganará más dinero con la oferta A de trabajo, basta con igualar los valores de las ganancias de ambas funciones. ¿Por qué? Porque ahí vamos a calcular cuántos ordenadores portátiles necesitaría vender en cada una de las dos ofertas para ganar la misma cantidad de dinero. Igualamos y resolvemos la ecuación, que como veis es de primer grado y muy sencilla. Sin más comentarios, nos queda, si no me he equivocado, que espero que no, x igual a 25. Eso significa que debe vender 25 ordenadores portátiles para ganar lo mismo en la oferta A que en la oferta B. Por lo tanto, el comercial ganará más dinero con la oferta A si vende más de 25 ordenadores portátiles. Es decir, para compensar esos 250 euros menos que tiene de sueldo fijo, va a tener que vender más de 25 ordenadores. Si vende más de 25 ordenadores, ganará más que con la oferta B. Y si vende menos, pues ganará menos. El ejercicio dice lo siguiente. Para que una antena permanezca vertical, se le han colocado dos anclajes en el suelo a ambos lados y alineados con su base. La distancia entre los anclajes es de 50 metros. Y si se observa la parte más alta de la antena desde cada uno de ellos, los ángulos de elevación son de 30 y 60 grados respectivamente. Halla la altura de la antena. Estamos ante un ejercicio típico de trigonometría. Y aquí es fundamental hacer un esquema. Si no, es complicado entender el ejercicio. Mirad, aquí tenemos un esquema. Vamos a colocar los dos anclajes y la antena, que tiene una altura h. Como podéis ver, la distancia entre los anclajes es 50 metros. Vamos a definir x como la distancia que hay de uno de los anclajes a la antena. Y, por lo tanto, 50 menos x será la distancia que hay desde el otro anclaje a la antena. Se utiliza la tangente de ambos triángulos rectángulos para plantear un sistema de ecuaciones. Estamos ante un ejercicio que yo suelo llamar de doble tangente. Diríamos que la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Es decir, h partido 50 menos x. Por otro lado, la tangente de 60 grados sería igual a h partido x. Como veis, tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones están claras cuáles son, y las incógnitas son la altura de la antena, que es lo que nos piden, y la x, que es la distancia de uno de los anclajes a la antena. Voy a despejar la altura de ambas ecuaciones, porque voy a resolver el sistema mediante el método de igualación. Como podéis ver, de la primera ecuación obtengo que la h es igual a tangente de 30 por 50 menos x. De la segunda ecuación obtengo que h es igual a tangente de 60 por x.
Se igualan ambas ecuaciones, como podéis ver en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta. Esquemita incluido, por favor, y de buen tamaño. No hagáis un dibujo de esos enano que no se ve nada. Al profesor le interesa ver un dibujo grande para ver que habéis entendido el ejercicio. Y no solo a él, a vosotros también. Si vosotros no entendéis el dibujo que habéis hecho o no se ven bien las cosas, ¿cómo vais a plantear las ecuaciones? ¿Vale? Hacedme caso, dibujo grande y limpio. Lo que hacemos ahora es sustituir la tangente de 30 por 0,577 y la tangente de 60 por 1,732. Puede haber algún purista que prefiera sustituir tangente de 30 por raíz de 3 partido 3 y tangente de 60 por raíz de 3. Tiene mi permiso. Es más, es más correcto que lo que yo acabo de hacer. Pero realmente en este tipo de ejercicios, para facilitar la tarea, a los que no estéis muy acostumbrados a trabajar con radicales, os recomiendo hacer esto, y por eso lo hago yo. Sustituir por el número, que son la tangente de 30 o la tangente de 60, con 3 decimales. Operamos y resolvemos esta ecuación de primer grado. Como podéis ver, no es muy difícil, hay que ir paso a paso, y al despejar x nos va a quedar el resultado de 12,5 metros. Pero no es x lo que me piden. Lo que me piden es h, por lo tanto, sustituyo en una de las dos ecuaciones que tenemos despejadas. En este caso, la segunda, que me parece más fácil. Voy a sustituir h por tangente de 60 por 12,5 y me va a quedar un resultado, como tenéis en pantalla, de 21,65 metros. Y ese sería el resultado que estábamos buscando. La altura de la antena es 21,65 metros. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la recta R, 2x menos y más 6 igual a 0, halla. Apartado A. La ecuación de una recta paralela a R que pase por el punto 2, 5. Apartado B. Una recta perpendicular a la recta R que pase por el punto B1 menos 2. Apartado C. Los puntos de corte con los ejes de coordenadas de la recta R, que es la que nos dan al principio del enunciado. Vamos a resolver este ejercicio de geometría, muy típico no solo de este tipo de exámenes, sino también de exámenes de cuarto de ESO, cuando comienzan a estudiar geometría. En primer lugar, diremos que una recta paralela a R sería 2x menos y más d igual a 0. Es decir, como la pendiente de la recta R con una recta paralela es la misma, podemos escribir los coeficientes de la x y la y iguales. Ahora lo que hacemos para calcular d es lo siguiente. Se sustituyen las coordenadas del punto A, 2, 5, en la ecuación de la recta y despejaremos d, quedando 2 por 2 menos 5 más d igual a 0. Despejamos d, que nos queda igual a 1. Podemos escribir ya la solución. La ecuación de la recta pedida, que es paralela a R y que pasa por el punto 2, 5, es 2x menos y más 1 igual a 0. Como veis, muy rápido y muy sencillo. Vamos ahora por la recta perpendicular. Una recta perpendicular a la dada sería aquella que tiene de ecuación x más 2y más d igual a 0. ¿Qué es lo que he hecho para escribir esto? Mirad, cuando una recta es perpendicular a otra, basta con intercambiar los coeficientes de la x y la y cambiar el signo de uno de ellos. Como los coeficientes eran 2 menos 1, puedo escribir delante de la x un 1 y delante de la y un 2. Fijaos, he cambiado el orden y le he cambiado el signo a uno de ellos. Una forma rápida y sencillísima de obtener la ecuación de una recta perpendicular. Ahora solo me queda calcular d y lo haré igual que he hecho antes, sustituyendo las coordenadas de b en la ecuación dada. En este caso sería 1 más 2 por menos 2 más d igual a 0. De manera que al despejar la d me queda 3. Y la ecuación de la recta perpendicular a R que pasa por el punto B, 1 menos 2, es x más 2y más 3 igual a 0. Como veis, rápido y sencillo. Ya hemos hecho una recta paralela y una perpendicular. Vamos con el tercer apartado. Calculo los puntos de corte de la recta R con los ejes, mediante el método habitual. El punto de corte de una función con el eje x, sea una recta o sea el tipo de función que sea, se obtiene igualando y a 0. En este caso, sustituimos la y por 0 y nos queda 2x menos 0 más 6 igual a 0. Despejamos x, me queda menos 3 y por lo tanto diremos que el punto de corte con el eje x es el menos 3, 0. A continuación, para calcular el punto de corte con el eje y se sustituye la x por 0. Y de nuevo, esta metodología vale para cualquier tipo de función. Para las rectas, también.
Nos quedaría 2 por 0 menos i más 6 igual a 0 y es igual a 6. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es el punto 0, 6. Y ahí tenemos ya la solución que nos pedían. Los puntos de corte con los ejes de la recta R son punto P igual a menos 3, 0, que es el punto de corte con el eje X, y el punto Q, 0, 6, que es el punto de corte con el eje Y. El ejercicio dice lo siguiente. Se sabe que la probabilidad de que acierte en el centro de la diana un campeón de tiro con arco es 0,8. Realiza 3 lanzamientos consecutivos. Calcula la probabilidad de que, apartado A, acierte en el centro de la diana en los 3 lanzamientos. Apartado B, dé en el centro en 2 de los 3 lanzamientos. Apartado C, acierte en el centro al menos en uno de los 3 tiros. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio se puede resolver de varias formas. Hay una manera que es suponer que estamos ante una variable que sigue una distribución binomial, es decir, podemos decir que el número de lanzamientos acertados sigue una distribución binomial. Realmente es un método que podríamos utilizar sin ningún problema y me parece muy interesante, pero yo no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque cuando son solo 3 lanzamientos, como en este caso, 3 experimentos, es muy cómodo hacer un diagrama de árbol y creo que es más fácil para vosotros, lo cual no quiere decir que el ejercicio no lo hagáis por la binomial, eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Yo en mi caso he decidido hacerlo aquí con ayuda de un diagrama de árbol. Vamos a construir el diagrama de árbol, ahí tenéis. La probabilidad de que acierte el primer lanzamiento es 0,8 y de que lo falle 0,2. A medida que va haciendo lanzamientos, puesto que la probabilidad de acertar o fallar es independiente del número de lanzamiento, siempre vamos colocando 0,8 y 0,2. Lógicamente, si acierta el primero, pues el segundo puede acertar o fallar. Si falla el primero, lo mismo. Construimos el árbol completo con los 3 lanzamientos tal como tenéis en pantalla. Voy a pasar ahora de diapositiva. Si tenéis que parar para copiar el árbol, hacedlo ahora. Lo paráis, lo copiáis y tratad de entender cómo lo he hecho. De todas maneras, el árbol lo voy a dejar también en la siguiente diapositiva, pero va a estar más pequeñito porque aquí me ocupa mucho espacio. Ahí tenemos el árbol otra vez y vamos a resolver las preguntas. Probabilidad de que acierte en el centro de la diana en los 3 lanzamientos. Bueno, pues para que acierte los 3 lanzamientos es 0,8 por 0,8 por 0,8, aplicando el principio de multiplicación. Lo tenemos claro, ¿no? ¿Veis dónde están los 0,8? Y al hacer la operación me queda 0,512. Ponemos la solución recuadrada para que no quede duda y continuamos. Apartado B, D en el centro en 2 de los 3 lanzamientos. En este caso, debe acertar 2 y fallar 1. Probabilidad de A, intersección F, es decir, que acierte los 2 primeros y falle el tercero. Probabilidad de que acierte el primero, falle el segundo y acierte el tercero. Y probabilidad de que falle el primero y acierte los 2 siguientes. Como veis, al sustituir nos quedaría 0,8 por 0,8 por 0,2, más 0,8 por 0,2 por 0,8, más 0,2 por 0,8 por 0,8. Basta con que sigáis el diagrama de árbol. Obtenemos la solución, 0,384. Y damos la probabilidad. La probabilidad de que dé en el centro en 2 de los 3 lanzamientos es 0,384. Apartado C. Acierte en el centro al menos en uno de los 3 tiros. Este ejercicio es muy típico. Se calcula la probabilidad del suceso contrario para ahorrar operaciones. Lo que hacemos es decir, probabilidad de que al menos acierte un tiro de los 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que no acierte ninguno. Claro, la probabilidad de que no acierte ninguno es más fácil de calcular, porque es la probabilidad de que falle los 3. 1 menos 0,2 por 0,2 por 0,2. El resultado será, como veis en pantalla, 0,992. De manera que damos la solución. La probabilidad de que acierte en el centro al menos uno de los 3 tiros es 0,992. Como veis, lo he calculado de forma muy rápida. La forma alternativa sería calcular el resto del espacio muestral, pero claro, eso es muy largo. O sea, probabilidad de que acierte los 3, probabilidad de que acierte 2 y probabilidad de que acierte 1. Pero yo eso lo veo muy largo y es mucho más rápido y eficaz hacerlo como yo lo he hecho. El ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente cuadro se representan las horas de estudio de un grupo de 30 alumnos. Bueno, apartado A, calcula la moda, la media aritmética y la mediana. Apartado B, calcula la varianza y la desviación típica. Vamos, que nos lo piden todo. En un apartado las medidas de centralización y en el apartado B las de dispersión.
Este ejercicio es muy fácil, pero hay que saber hacerlo. Así que vamos a explicarlo rapidito. El que no sepa nada de esto, le recomiendo que se vaya a mi curso de estadística. Ahí está explicado con todo lujo de detalle y con toda tranquilidad. Que no sé ni hablar. Con toda tranquilidad. En primer lugar, vamos a calcular la media aritmética. Para ello voy a añadir una columna, que es la columna xi por fi. En esta columna multiplico la variable por la frecuencia. Como podéis ver, quedaría 0 por 3 igual a 0, 1 por 8 igual a 8, 2 por 7 igual a 14, etc. Haced esto en vuestra libreta e id comprobando que los cálculos están bien hechos. Sumo los totales de las columnas y veo que el total de la columna de la frecuencia es 30 y el de la columna xi por fi 67. Ahora aplico directamente la fórmula de la media aritmética. La media aritmética es la suma de la columna xi por fi dividido el número total de datos. En este caso es 67 entre 30, aproximadamente nos da 2,23. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos viene a decir es que la media de horas estudiadas es 2,23 horas. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Directamente podemos observar que en este caso la moda es igual a 1 hora. Es decir, hay 8 alumnos que estudian 1 hora. Por lo tanto, ese es el resultado que vamos a dar para la moda. Vamos a calcular ahora la mediana. Para ello vamos a añadir la columna de la frecuencia acumulada. Ahí la tenéis. ¿Cómo he calculado esta columna? Bueno, recuerdo un poquito cómo se hace. El primer número coincide con el de la frecuencia absoluta, 3. Y luego al 3 le sumo 8 y me queda 11. Al 11 le sumo 7 y me queda 18 y así sucesivamente. Una vez hecho eso, para el cálculo de la mediana, debemos tener en cuenta que el número de datos en este ejercicio es par. La mediana, por lo tanto, es la media de los valores centrales. Calculo la posición central, que es 30 entre 2, igual a 15. 30 es el número total de datos. La mediana, por lo tanto, será la media de los valores centrales x sub 15 y x sub 16. Si no tenéis claro el concepto de mediana, de nuevo os remito a mi curso de estadística. Ahí está explicado con todo detalle. Se compara el valor de la posición con el valor de la frecuencia acumulada para comprobar dónde se encuentra el valor de la mediana. En este caso podemos ver que 3 es inferior a 15 y a 16, 11 también es inferior a 15 y a 16, pero el 18 es mayor que 15 y que 16. Eso significa que x sub 15 y x sub 16 son iguales a 2. Por lo tanto, la mediana toma un valor de 2 horas. Vamos ahora a calcular la varianza y la desviación típica. Volvemos a escribir la columna xi por fi y a continuación vamos a calcular la columna x sub i cuadrado por fi. En este caso, ahí tenemos el cálculo ya hecho. 0 al cuadrado por 3 es 0, 1 al cuadrado por 8, 8, 2 al cuadrado por 7, 28, etc. No dejéis de hacerlo en vuestra libreta para aseguraros de que sabéis hacerlo. Al sumar todos los números que hay en esa columna, nos queda un resultado de 213. Aplicamos las fórmulas. Una vez hemos hecho esto ya es muy mecánico. La varianza es igual a la suma de la columna x sub i cuadrado por fi dividido el número total de datos menos la media al cuadrado. Sustituyo y nos queda un valor para la varianza de 2,1271 horas al cuadrado, sería la unidad. Por otro lado, calculamos la desviación típica como la raíz cuadrada de la varianza. Nos queda 1,4585 horas. Y con esto ya hemos terminado este interesante ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el examen del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.